que la década de los 80 fue una sacudida, ¿no? Para México, bueno, en todo sentido además, Sí, y una sacudida también para el mundo entero, en donde se dieron tantos cambios, tantas revoluciones, y bueno, pues tuve la fortuna de vivir aquellos años, ¿no? En mi juventud fue mucho de, por supuesto, inspirarnos en el libro de Guillermo, pero mucho también recurrir a la memoria, ¿no? A mis propias experiencias. Finalmente mi historia es muy parecida a la de Guillermo, ¿no? Yo llegué a vivir a la Ciudad de México por ahí del 80 y algo y a descubrir este monstruo, ¿no? Que era en aquel entonces el Distrito Federal, junto con Bárbara Enríquez, que es la diseñadora de producción, pues intentar recrear todo aquello para contar esa historia, ¿no? Y como bien dices, pues empezar a revisar ya no solamente con el libro de Guillermo, sino como todo el contexto histórico, todo lo que pasó en aquellos años en la ciudad, ¿no? Y cómo desde la represión hasta la discriminación, hasta las revoluciones, hasta el SIDA, pues marcaron a esa generación. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. Cine a viva voz. muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Y como ya escucharon, tenemos un episodio muy especial porque tenemos la presencia de Ernesto Contreras, realizador de Tengo que morir todas las noches, esta versión serie. ¿Cómo estás, querido Ernesto? Qué gusto saludarte. Súper bien, mi querido Enrique, muy emocionado, muy contento de, bueno, conversar contigo como siempre, pero también de por fin estrenar esta serie que queremos tanto y que, pues nada, emocionados de compartir este contenido finalmente con el público. Así es, para la gente que nos escucha el día que sale este episodio, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, lo pueden ver a partir del 7 de junio, mañana 7 de junio en Prime Video, así que ahí está disponible. Ernesto, ¿cómo llegas a este libro fascinante de Guillermo Osorno, que es justamente el génesis, pues de toda esta crónica que ahorita vamos a justamente desentrañar? Pues fíjate que, bueno, yo conocía el libro, sin embargo, pues no sé, hace como unos 4 años o algo así, eh, pues básicamente me invitaron al proyecto, ¿no? Como a la posibilidad de desarrollarlo como serie. Por supuesto, de inmediato fue un sí rotundo, ¿no? Un sí inmediato. Y a partir de ese momento, bueno, fue sumergirme en todo este planeta que nos cuenta Guillermo Sorno a partir de sus crónicas. Y comenzar a pensar, a diseñar cómo podría contarse en forma de serie. Y fue un viaje más o menos largo con los guionistas y con el otro director que es Alejandro Zuno para darle forma a 8 episodios que me parecen tremendamente emocionantes y que bueno, ya el público me dirá qué les parece. El libro por sí mismo es un viaje, justamente porque es un viaje por la historia. Si quieres, vamos a partir un poquito de eso. Es un viaje por un periodo que termina siendo muy interesante. Así, a mí siempre me ha gustado el periodo que va del 68 al 88, 89, ¿no? Porque es un poquito como ese despertar doloroso, o ese parto doloroso de algo que pues ahora, ahora con todo el ruido político que hay, pues ya somos herederos. O sea, no entenderíamos el México en el que estamos sin esos años dolorosos y bueno, en específico finales de los 80. Sí, pues qué te puedo decir, la década de los 80 fue una sacudida, ¿no? Para México, bueno, en todo sentido además, Sí. y una sacudida también para el mundo entero, en donde se dieron tantos cambios, tantas revoluciones, y bueno, pues tuve la fortuna de vivir aquellos años, ¿no? En mi juventud, así que fue mucho de, por supuesto, inspirarnos en el libro de Guillermo, pero mucho también recurrir a la memoria, ¿no? A mis propias experiencias. Finalmente mi historia es muy parecida a la de Guillermo, ¿no? Yo llegué a vivir a la Ciudad de México por ahí del 80 y algo, para estudiar y a descubrir este monstruo, ¿no? Que era en aquel entonces el Distrito Federal, eh, y junto con Bárbara Enríquez, que es la diseñadora de producción, pues intentar recrear todo aquello para contar esa historia, ¿no? Y como bien dices, pues empezar a revisar ya no solamente con el libro de Guillermo, sino como todo el contexto histórico, todo lo que pasó en aquellos años
en la ciudad, ¿no? Y cómo desde la represión hasta la discriminación, hasta las revoluciones, hasta el SIDA, pues marcaron a esa generación. Sí, el libro de Guillermo justamente es un libro lleno de detalles, es un libro muy interesante porque justamente nos permite viajar hacia esa época, pero ya habiendo visto el primer episodio de la serie, cuéntanos un poquito cómo fue traducir al lenguaje audiovisual. Ahorita hablas de algo muy interesante porque tú también vives obviamente esa época, obviamente, pues a tu manera también viviste todo ese momento y lo representas muy bien en imágenes. El primer episodio es justamente una muy buena entrada de lo que nos vamos a esperar, ¿no? Y hay muchos de esos momentos en donde pues seguramente es tu mirada la que se traduce, combinado obviamente con la crónica de Guillermo. Sí, bueno, pues el gran reto fue convertir esas crónicas eh, pues a un formato de serie, digamos, 8 episodios, es un montón, son 8 horas de contenido. Entonces, bueno, finalmente era como decir, ok, partamos de ficcionar algunas cosas que cuenta Guillermo. Y hablo de ficcionar porque finalmente, bueno, había que tomar personajes, moldearlos de tal manera que funcionaran en términos de una progresión dramática, ¿no? Finalmente, cada capítulo debe ser como emocionante, atraparte, lograr que quieras ver el siguiente. Yo creo que en ese sentido, bueno, fue un enorme reto y desde mi punto de vista logrado, porque los guionistas hicieron un tremendo trabajo de investigación y, bueno, y de empezar a construir todos estos seres que habitan la serie. Eh, y luego, bueno, pues también el trabajo, obviamente, con Alex Uno, que es el otro director, pues para decir, ok, cómo eh, contar poco a poco toda esta historia, pero que desde el primer episodio te atrape. Y lo que te puedo decir es que ya para el capítulo, bueno, yo supongo, espero que desde el capítulo 2 3 empieces a amar a todos los personajes, pero ya para el 8 en realidad, yo cada vez que lo veo no quiero que termine la serie, me emociona tremendamente, me conmueve ver la manera en que se desarrollan los personajes y cómo te puedes identificar con ellos, ¿no? Finalmente es esta tribu, ¿no? De disidentes, esta tribu que se revela ante discriminación, homofobia, represión, y cómo experimentan en carne propia algunos de ellos la llegada del SIDA a nuestro país. Así que pues nada, importante como yo siempre digo que la serie está dedicada a estas tribus de disidentes que abrieron caminos para otras generaciones y también para los que actualmente están ahí al pie del cañón y luchando, ¿no? Contra lo que hay que lograr. Se ha avanzado muchísimo, pero bueno, falta un montón. Así que, pues nada, esta serie es un homenaje para todos ellos. Me gustó ver mucho una escena importantísima en la que el personaje principal de Guillermo justamente está en Tlatelolco, en el Parque de Santiago, Tlatelolco. Y bueno, ahí visualmente está como descubriendo todo ese. La Ciudad de México es importantísima porque finalmente la Ciudad de México se anticipa a otros países como Argentina, como Uruguay, que son más abiertos y que han tenido una lucha más progresiva. Pero la Ciudad de México es la primera, por ejemplo, que permite que haya matrimonios entre el mismo sexo, ¿no? Entonces, la Ciudad de México sí es una. Y viéndolo con este sismo del 85, que es un despertar muy doloroso, esa sensación de orfandad frente a un gobierno que abandona y finalmente todo lo que sucede en el 88, el fraude electoral del 88, em, y es una explosión que está marcada en tu serie, es un momento histórico en donde es un abrir de ojos muy, muy fuerte a un proceso que empezó, pues sí, un poco en el 68. Totalmente. Digamos que el personaje protagónico, que es Guillermo, finalmente digamos, es una guía para, mientras él va entendiendo su propia identidad y descubriéndose y descubriéndolo, pues llega a este lugar icónico que fue el bar El 9, ¿no? Ubicado Ujú. en la zona rosa de aquel entonces Distrito Federal, que era un sitio de libertad, era un sitio de gozo, era un sitio de, digamos, de los poquitos que había en la entonces Distrito Federal. Había mucha clandestinidad también, había una forma de comunicación y códigos para la comunidad que, bueno, pues evidentemente tenía que hacerlo de forma muy a escondidas, de forma muy clandestina, digamos. Y en este lugar que, pues en algún momento fue muy, ¿cómo decir?, sofisticado y como hasta cierto punto elitista,
Después fue transformándose en algo mucho más abierto, mucho más underground, mucho más de contracultura. Entonces también había grupos de rock y también había todo tipo de personajes, ¿no? Y eso era como un espejo de lo que estaba sucediendo en el país. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es, a partir de esa experiencia, a partir de lo que mostramos en la ficción, pues de una forma retratar lo que está sucediendo en México. En la Ciudad de México sí, pero también quizá en Guadalajara, quizá en Monterrey o quizá en Veracruz o quizá en otras entidades del país. Eh, y pues nada, hablar de esta libertad que se necesitaba, de esta apertura que se necesitaba y que, insisto, pues hablamos de la década de los 80, pero bueno, son cosas que siguen sucediendo el día de hoy, ¿no? Con crímenes de odio, con discriminación, con homofobia, y por eso me parece importante que una serie como Tengo que morir todas las noches, pues esté en nuestras pantallas. Sí. El inicio y el final de este primer episodio nos marca ese espacio de libertad, ese oasis de libertad, pero también la presencia que imagino la iremos viendo más adelante, todavía más dura de la represión, ¿no? ¿Cómo fue también manejar eso y pues la recreación de esa época? Sí, yo creo que por un lado estaba, digamos, ciertas instituciones que pues andaban ahí pues reprimiendo, persiguiendo, ¿no? Era una persecución constante contra la comunidad y quien se atrevía ahí a vivir lo que quería vivir. Por otro lado, la sociedad misma, recordemos que hasta el 78, por ahí, la homosexualidad estaba considerada una enfermedad mental. Eh, por otro lado estaba la iglesia, bueno, sigue estando, que finalmente pues condena, ¿no? Y culpa ahí a quien osa salirse de un binarismo. Ujú. Y bueno, y por otro lado, pues también lo que mencionaba de la llegada del SIDA, que fue como, pues nada, un tremendo shock para todos y que de alguna forma también satanizó muchísimo a la comunidad, ¿no? Después todo el mundo se dio cuenta que no tenía absolutamente nada que ver, pero en un principio parecía que sí. Así que sí, justamente a través de los episodios, de los capítulos, vamos viendo a lo que se va enfrentando esta tribu, ¿no? Y cómo se va revelando y sobreviviendo ante todos estos obstáculos. Sí, pues la serie se presenta en el marco del mes del orgullo, un mes que, si bien es un mes de alegría, de festividad y demás, de repente tú sientes que se ha banalizado un poco por parte de siempre está como esa discusión, ¿no? De las grandes marcas que de repente se suben al barco en algo y finalmente se deja de fondo esto que pone tu serie en perspectiva, ¿no? O sea, lo que hace tu serie es decir, este es la lucha y esto es lo que hay que celebrar cuando de repente somos un poquito perdidos por pues ahora vendemos este producto especial, ¿no? Cuando la lucha tiene un fondo muy importante que continúa y que debemos de recordar y honrar también, ¿no? Totalmente, yo creo que, bueno, por un lado está la marcha, por supuesto, pero también creo que este mes nos da la oportunidad como de conocer la historia, digamos, ¿no? Por un lado, por otro lado también reconocer los logros, por otro lado reconocer los pendientes, que son muchísimos, y como bien dices, bueno, quizás celebrar, pero no necesariamente es como la fiesta y el desmadre, ese es solamente un aspecto, el otro aspecto es como esta lucha genuina, ¿no? Por los derechos y por la representación y por normalizar todo lo que todavía falta. Así que, como bien dices, la serie es eso, ¿no? Como un tributo a todos aquellos que han y siguen luchando por esos derechos. En ningún momento como algo panfletario, ¿no? En ningún momento Ujú. como algo político y demás, sino en nuestro caso, en nuestra serie, como desde el punto de vista de personajes que lo están experimentando y que nosotros apelamos a que eso conecte con la audiencia y que lo hicimos desde el corazón, las tripas y con mucho valor para que nuestros actores, nuestras actrices se aventaran a contar cada uno de estos personajes. Pues ahí está, Ernesto. Tengo que morir todas las noches, serie que van a poder ver a partir del 7 de junio en Prime Video. Están José Antonio Toledano, Daniel Montalvo, Bryce F., Cristina Rotlo, Silvia Navarro, entre otros muchos. Y esta serie que justamente, como ya dijiste, también codiriges con Alejandro Zuno. Pues muchas felicidades. Yo invito a la gente a que se acerque a la serie porque se va a entretener. Es una serie muy interesante en donde a mí que me gustan mucho estas historias de rebeldía, ¿no? Frente a los poderes
de distintas maneras y formas, pues creo que es una serie que atrapa, y a mí ya me dejaste con las ganas de ver los siguientes episodios. Ernesto, muchas gracias y mucho éxito. Gracias a ti, mi querido Enrique, y pues nada, un fuerte abrazo y pues nada, cuéntenos qué piensan de la serie. Todas las redes sociales es muy importante para nosotros ese termómetro. Usen el hashtag Tengo que morir todas las noches y estaremos muy pendientes de ello. Muy bien, hagamos ruido ahí, por favor. Muchas gracias, Ernesto Contreras. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Nos escuchamos en un próximo episodio de Pantalla y Memoria. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.